Hola, hoy vamos a ver el tema inteligencia artificial y cómo puede ayudarnos en nuestro día a día. La inteligencia artificial está cambiando la forma en que vivimos y trabajamos y quiero compartir esta valiosa información para aprovechar sus beneficios. Bienvenido al chat OpenAI GPT. ¿Alguna vez te has preguntado? ¿Es posible que una computadora pueda tener una conversación fluida y natural contigo? La respuesta se llama GPT o Generative Pre-trained Transformer. Soy un robot de inteligencia artificial. Mi nombre es GPT. Utilizo una técnica de aprendizaje automático llamada entrenamiento previo generativo, en la cual estoy diseñado con grandes cantidades de texto antes de poder generar respuestas. Yo GPT puedo tener una conversación contigo, ya sea para responder preguntas, generar contenido o ayudarte en tareas diarias. También en aplicaciones automatizadas, como generación de textos, traducción automática a otros idiomas. Además, soy capaz de generar contenido de manera autónoma, como redacción de correos electrónicos, descripciones de productos, generación de diálogos. También puedo utilizar procesamiento del lenguaje natural como la clasificación de texto y la generación de preguntas. Te doy más ejemplos. Realizo cálculos matemáticos, recetas para la cocina, cuentos infantiles, traducción de textos a otros idiomas. Puedo ayudarte en un currículum vitae, también en código de programación. Puedo proporcionar información general sobre cualquier tema que desees saber. No estoy conectado a Internet. Mi capacidad para proporcionar información de una forma precisa depende de mi última actualización con datos, el cual tiene un corte temporal. Mi último entrenamiento de conocimiento se realizó en el año 2021. Cualquier cosa después de esta fecha puede no estar actualizada o ser precisa. OpenAI está trabajando continuamente en el desarrollo de nuevas versiones y actualizaciones de mi sistema actual. Si quieres conocer más de mí, puedes ingresar al link que deja el profe Gustavo Tecnología en la descripción de este video. Por cierto, sigue al canal del profe que es uno de los mejores. Hasta pronto. Bueno, en primer lugar vamos al buscador de Google y escribimos tal cual sale en la imagen, chat.openai/chat. Bajamos y vamos a ese. Vamos a loguearnos. Podemos hacerlo con la cuenta de Google y con nuestra cuenta de Gmail. Ponemos continuar y ahí ponemos nuestro número de teléfono. Una vez que pongamos el número de teléfono, el chat nos va a mandar un código por mensaje de texto y ahí lo introducimos. Es para validar la información. Ingresamos el código, esperamos y listo, ya estamos dentro del chat. Vamos a hacer algunas pruebas. Ahí abajo podemos escribir, empezamos escribiendo hola, a ver si nos responde. Muchas veces puede estar colgado porque es mucho la demanda que tiene este chat. Ahí nos contestó, hola, ¿en qué te puedo ayudar hoy? Y ahí ya podemos hacerle las preguntas que necesitemos, la información que necesitemos. Por ejemplo, vamos a empezar con algo fácil. Vamos a poner 8 por 8, nos tiene que dar el resultado. Perfecto. Vamos a ver si resuelve algunas fracciones. Escribimos cuánto
es 1/4 más 1/4. A ver si nos responde. Perfecto, 1/2. Y vamos a escribirle cuánto es 1/2 más 1/2. Vamos a pedirle que nos dé el resultado. Igual a 1, a 1 entero. Perfecto. Ya ven que podemos hacer cálculos matemáticos. También vamos a preguntarle ahora a ver si nos responde cómo se hace un pan con harina de salvado. Nos tienen que dar los ingredientes y los pasos a seguir. Ahí lo tenemos. Bien, vamos a hacerle otras preguntas. Vamos a preguntarle si nos puede dar un cuento infantil. Y rápidamente nos da un cuento. Bien. Podemos pedirle también que lo traduzca al inglés. Vamos a pedírselo. Ahí está. Perfecto. Al inglés, al alemán, a cualquier idioma. Vamos a pedírselo a ver en italiano. Vamos a pedir que el mismo cuento, pero ahora en italiano. Ahí lo tenemos. Muy bien. Vamos a hacer algunas pruebas más. Vamos a ver. Vamos a decirle, me haces un código de programación en Arduino. Algo sencillo vamos a pedirle. ¿Sí? Que nos arme el código, el programa, para que un LED parpadee por 1 segundo. Es decir, que prenda 1 segundo y se apague por 1 segundo. Vamos a ver si nos da el código para subirlo, para cargarlo en nuestro Arduino. Miren que yo a veces no escribo muy bien la síntesis, pero sin embargo me entiende y nos responde. Y nos da la explicación. En este caso no nos dio en inglés. Vamos a pedirlo que lo haga en español. La explicación de cada paso. Bien, ahí podemos ver que configuró como le pedí en el pin 13, ¿sí? Como salida. Después que esté encendido, ¿sí? 1 segundo, 1000 milisegundos, y que se apague también por 1 segundo. Ahora vamos a pedirle que lo haga por 2 segundos, 2 segundos encendido y 2 segundos apagado. Ahí donde dice 1000 tiene que cambiar a 2000, ¿sí? Tanto encendido como apagado. Vamos a ver si lo puede hacer. Ahí nos da la explicación. Otra vez el pin 13 como salida, Digital Braille. El 3 encendido, 2 segundos
y el 13 apagado por otros 2 segundos. Perfecto. Estamos pidiendo algo sencillo. Quizás en otro video podemos pedirle un programita un poco más complejo. A ver, vamos a ponerle el OK, que está todo bien. Perfecto, nos responde de esta forma. Bueno, como vieron, es un chat muy interesante de inteligencia artificial que nos puede ayudar en el día a día. Por último, lo que podemos hacer es ir a los 3 puntitos y agregar a la pantalla principal de nuestro celular. Le podemos poner chat, el nombre del chat, GPT, y ya va a ser una forma más rápida de encontrarlo la próxima vez que queremos entrar y averiguar algo, algún tipo de información. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Bueno, espero que este video, esta información, les sea útil y que les pueda ayudar en el día a día a facilitar las tareas que tienen que hacer. Bueno, les dejo el link en la descripción del video. Nos vemos pronto. Hasta el próximo video. Chao.